A continuación, Mujer 360. Clasificación A. Apto para todo público. las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360 es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Almir, Mujer 360. Hola, ¿cómo están? Hoy, jueves 18 de diciembre del 2025, iniciamos la transmisión de un nuevo capítulo de Mujer 360. Hoy estoy acompañada de mi compañera María Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andre? ¿Cómo estás? Yo contenta de compartir a los tiempos de este espacio contigo, así es que estoy muy contenta. Sí, qué bonito. Estamos a puertas de la Navidad. Yo creo que pues tú también como mami de un casi 18 añeros, ¿cierto? Ya mismo, 17 y 8, Sí, dos pequeños. Esperando nuestros últimos festejos de Navidad, ya nuestras últimas experiencias en el colegio con los chicos. Hoy tenemos un programa cargado de contenidos que son sumamente interesantes. Cuéntanos, ¿qué tienes tú en tu segmento de economía? Andre, bueno, el día de hoy vamos a tratar un poco sobre la gobernanza para el desarrollo. Vamos a entender un poco más qué implica, qué quiere decir la gobernanza para el desarrollo. Tenemos a un invitado de primera. Excelente. Bueno, pues también tenemos a nuestros compañeros de Legal, nuestros compañeros de Global Partner. Hoy viene el doctor Felipe Echeverría para contarnos acerca de, nuevamente, más habilidades que debemos tener en relación a la negociación con contratos con el Estado. Ese es un tema súper importante y bueno, nos va a dar opciones y vamos a tener las opciones como es la mediación, que es una herramienta que realmente facilita a muchos, tanto para los contratistas como también ver de esa manera cómo poder sacar adelante algún contrato que se tenga o algún proceso que se tenga abierto con el Estado. Con ellos hemos aprendido muchísimo acerca de la comunicación efectiva y estas habilidades que todos deberíamos tener en nuestra vida cotidiana. Y en el segmento de salud, hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Adriana Arnao. Ella es infectóloga, pediatra, y con ella vamos a conversar de un tema que es del día a día para nosotros los que somos mamás y para quienes como pediatra, en este caso, atendemos en consulta, que es el uso racional de los antibióticos, porque en nuestro país el uso de los antibióticos o la venta de estos es libre. Entonces, nosotros tenemos que regularla de alguna manera con el conocimiento general. Qué importante el tema que acabas de abordar, porque sobre todo las mamás y que no tenemos mucho conocimiento en la rama de la medicina, hay veces que creo que sí abusamos un poco del uso de los antibióticos y claro, no conocemos los efectos negativos que esto podría conllevar si no lo hacemos de una manera adecuada. Pero para eso estamos nosotros con nuestra cajita de herramientas, como nos dice nuestra querida Loli, que está por llegar. Y bueno, bienvenidos para que podamos disfrutar de esta hora de entretenimiento y también de mucho conocimiento. Y vamos a continuación con unos cortes comerciales. Hay lugares que parecen diferentes desde el primer momento. Lugares donde la gente no solo trabaja, sino que sonríe al servir. En este lugar te reciben como si te estuvieran esperando. Aquí, cada gesto es una puerta abierta. A medida que camino, descubro algo especial. Personas
que transforman un día difícil en un recuerdo inolvidable. Aquí hay quien escucha, quien acompaña, quien comparte alegría. Todos buscan que no te sientas solo. En este lugar, cada detalle importa. Te cuidan con paciencia, con respeto, con amor. Hasta el último momento, alguien te recuerda que eres importante. Que lo que recibes aquí no es solo un servicio, es un regalo de corazón. Al salir, siento que no es solo un edificio ni un hospital, es un lugar donde las personas aman servir, donde cada experiencia se convierte en esperanza. Ese lugar es mi Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. 70 años a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Siempre es un placer regresar con ustedes y este día, jueves 18 de diciembre, el equipo de Mujer 360 ya está listo y preparado para iniciar con los segmentos, pero queremos, antes de comenzar con ustedes y nuestro equipo de especialistas, mencionarles que el día de hoy, 18 de diciembre, es el Pizza Day de Papa John's. El día de hoy usted puede acercarse a cualquiera de los locales y sucursales de Papa John's. En este momento usted puede ver en pantalla, la campaña se llama El héroe eres tú. Quiere decir que usted puede adquirir una pequeña, en este caso, donación para la gente de las fundaciones que trabajan con Papa John's. Son $5 los que usted puede brindar su apoyo comprando una pizza familiar. Puede ser de jamón, de pepperoni, del sabor que usted guste. Apenas son $5 por una pizza familiar. En este momento queremos resaltar la labor que Papa John's está realizando justamente con ocasión de brindar un agasajo navideño a las fundaciones amigas. Contigo, Andreita, comenzamos Pediatría 360. Muchísimas gracias, Loli. Hoy tenemos una invitada de lujo que me acompaña en este momento. Es la doctora Adriana Arnau. Ella es médico general por la Universidad Internacional del Ecuador, también es médico pediatra por la Universidad Internacional del Ecuador y tiene una subespecialidad en infectología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se graduó en el Instituto Nacional de Pediatría. Es docente de diferentes universidades en el área de posgrado, también es investigadora y médico tratante de principales hospitales de nuestra ciudad. Y hoy tenemos un tema que es muy común en la consulta de pediatría y en las familias, que es el uso de los antibióticos, un grupo de medicamentos que llegan a salvar vidas, cómo no, pero que si es que no se utilizan bajo prescripción médica, estos también pueden conllevar riesgos. ¿Es verdad, Adri? Cuéntame, ¿qué son los antibióticos? Así es, muchas gracias, André, por la invitación. Los antibióticos son un grupo de fármacos que deben usarse con cuidado porque sirven para tratar infecciones por bacterias, pero en este tiempo es muy común que tengamos el virus de influenza, COVID y otros virus, y esos antibióticos no sirven para esos virus, a menos que haya una infección bacteriana documentada. Y los antibióticos, a pesar de que en nuestro país son de venta libre, sí causan muchos efectos adversos, no solo en nuestro cuerpo, sino también en el ecosistema, porque llegan a nosotros, las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo se hacen resistentes, eso se elimina en las heces, van por los ríos, contaminan los tomates, las verduras, las frutas que nosotros comemos, los animalitos, es decir, todo el sistema, y nosotros ya podemos comer alimentos que tengan gérmenes muy resistentes y después vamos a tener problemas en los tratamientos. Entonces es súper importante ser cuidadosos en este grupo de fármacos. Entonces, lo que queremos recalcar y que quede muy grabado en todos en nuestra comunidad es que los antibióticos son medicamentos que específicamente se tienen que utilizar contra infecciones bacterianas. Y la gripe y los resfriados comunes y la rinofaringitis, que es un diagnóstico muy habitual ahora, es una infección causada por virus, por lo que un antibiótico no tiene ninguna cabida. Pero específicamente, ¿qué es lo que pasa si es que de pronto se me ocurre darle un antibiótico
antibiótico a una persona, a un niño específicamente que tiene una infección viral, ¿cuáles serían los efectos que podríamos encontrar a corto plazo solo en ese organismo? Bueno, cada medicamento tiene sus efectos adversos, entonces mientras menos mejor, siempre eso creo que es una norma que debería ser en todos, porque todos los medicamentos tienen efectos adversos, pueden dañar el hígado, pueden dañar el riñón, pueden dañar el estómago, otros órganos, entonces mientras menos medicación mejor. Pueden haber interacciones con otros medicamentos que niños que por ejemplo tengan epilepsia u otras enfermedades y tomen más medicamentos e interactuar y causar más efectos adversos. Pueden causar infección por Clostridium difficile, que es una bacteria que causa diarrea. Entonces hay varias alteraciones, además de causar resistencia de las propias bacterias que están en el organismo y que después cuando de verdad necesitemos ya no nos sirve. Por supuesto, lo que tenemos que entender es que el antibiótico es un medicamento excelente bajo prescripción médica, pero que conlleva muchos riesgos cuando lo utilizamos indiscriminadamente, ¿verdad? Así es. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando a nosotros nos han prescrito un tratamiento antibiótico, pero nosotros no estamos siguiendo las frecuencias adecuadas, los horarios o las dosis? Claro, cuando no lo tomamos bien, en cambio no vamos a tener una buena recuperación. Si nos dicen que tenemos que tomarlo cada 8 horas o cada 6 y no lo tomamos a la hora que es, o no completamos los 7 días de tratamiento, tomamos menos o por el contrario tomamos mucho tiempo más, pueden haber problemas de resistencias y de otros tipos. Y fíjense que es súper importante porque estaba descrito ya antes de la pandemia del COVID-19 que para el año 2030 y para el 2050 la resistencia antimicrobiana iba a ser la primera causa de muerte en el mundo por sobre cáncer, por sobre accidentes de tránsito, por sobre suicidio, por sobre cualquier otra cosa. Y esto es terrible porque nos puede pasar a nosotros, un familiar, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros esposos, personas que nosotros queremos. Y con la pandemia esto se aceleró muchísimo más, entonces se potenció mucho más y se piensa que esto ya se acercó mucho más en el tiempo. Esto de la resistencia bacteriana es un término que también tenemos que aclararlo muy bien, porque a veces tú quieres prescribir un medicamento antibiótico para una infección que sí amerita, ¿sí? Pero resulta que en algún momento esta persona ya había tomado ese antibiótico y no le resultó para la infección que tenía en ese momento. Entonces los papás me dicen, es que mi hijo es resistente a este antibiótico. ¿Es la persona la que tiene la resistencia al antibiótico o a qué te refieres con la resistencia a los antibióticos? Claro, la resistencia quiere decir que las bacterias que están causando la enfermedad no les sirve el cierto antibiótico que estamos prescribiendo, entonces va a fallar en el tratamiento y eso implica que el paciente esté más días con la enfermedad y en un caso de una enfermedad grave, un paciente hospitalizado, intubado con una infección severa, significa la muerte, porque hasta que sale la resistencia, hasta que podemos dar los antibióticos adecuados, probablemente ese paciente ya falleció. En un paciente que no está tan grave, va a estar más días enfermo, de pronto una infección urinaria, toma un antibiótico, no sirve, cuando sale el cultivo y dice, mira, es resistente, cambiamos y seguimos, pero hay veces que si la infección es severa, no tenemos ese tiempo. Entonces es importante porque a veces damos antibióticos que normalmente están bien prescritos para las infecciones, pero en ese paciente particular no sirve y es porque por el historial de muchos antibióticos que ha recibido antes innecesariamente por diarreas, por gripes, que la mayoría son virales y simplemente hay que esperar. Entonces, pues en conclusión, no somos nosotros los resistentes al antibiótico, sino las bacterias que en ese momento están dentro de nuestro cuerpo. Y en ese momento se me ocurre un término que a veces se utiliza, que es el de las superbacterias. ¿Qué serían las superbacterias en este caso? ¿Existen o no? Claro, las superbacterias son las que se dice que son más letales que el cáncer por esta situación que comentábamos antes, que van a ser la principal causa de muerte para el año 2050 a nivel mundial. Y claro, hay un grupo de bacterias, sobre todo neumococo, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas. Hay un grupo de bacterias que son las que se creen más resistentes y que causan más problemas. Entonces, eso es importante, pues que a veces tenemos resfriados y vamos a la farmacia y nos dan acitromicina, nos dan cefalexina, nos dan amoxicilina, nos dan ampicilina. Todos estos son antibióticos, entonces está bien comprar fármacos de venta libre como ibuprofeno, paracetamol, fármacos para los síntomas, pero antibióticos no deberíamos utilizar libremente. Ahora, los antibióticos muchas veces te vienen en forma de polvito y tú le tienes que reconstituir con agua y no siempre se te termina todo el volumen que tienes del frasco. O pues le dieron el tratamiento a un hermanito, te sobró y pues después de un tiempo le quieres dar al otro. ¿Cuál es el riesgo que conlleva? Utilizar un medicamento que ya estuvo preparado con anterioridad y que no se guardó con las características apropiadas, o que ya haya pasado un tiempo y que lo utilices en otra persona. ¿Cuáles serían las consecuencias? Sí, totalmente. Eso
eso es muy malo que guardemos los frascos de otros tratamientos, porque generalmente tienen un tiempo de tratamiento, habitualmente son 7, 14 días. Cada medicamento tiene su tiempo y su forma de preservarse, generalmente es de 2 a 8 grados centígrados, que suele ser en la refri. Pero claro, no está bien que lo dejemos ahí abierto mucho tiempo y le demos al otro, sobró, esto me funcionó en el hermano, entonces le doy al otro. Ya no sirve, son fármacos que ya estén caducados, ya no sirve su fórmula magistral o como está preparado, y pues pueden causar efectos adversos al paciente o simplemente no servirle, estarle dando algo que más está causando daño que un beneficio. Y que causa retrasos en la curación, etcétera, y que puede producir más complicaciones. Claro, y retraso en la búsqueda de atención médica, porque a veces damos cosas que nos hacen sentir bien y no vamos pronto al médico, y cuando vamos ya tiene una neumonía complicada que pudo haberse prevenido que llegue tan tarde. Exactamente. Ahora, hablando acerca de la microbiota intestinal, que esto es algo que también tenemos que conocer todos, porque pues todos tenemos este ejército de soldaditos buenos que decimos está en nuestro intestino, también en el resto de nuestro cuerpo, y que nos protege de la invasión de microorganismos que son patógenos, que nos hacen daño y nos enferman. ¿Cuál es el efecto de los antibióticos sobre la microbiota intestinal? Pues es muy malo, es deleterio, es decir, es dañino, porque como bien dijo la doc, tenemos bacterias buenas que antes se llamaban flora y ahora se llaman microbiota en todo el organismo, en la piel, en el intestino, en la boca, en todos los lugares. Y lo que hacen los antibióticos es que quitan estas bacterias buenas, y eso es muy malo porque ahora se entiende cada vez más de la microbiota que actúan en todo, ¿no? En el estado de ánimo, inclusive en una relación ahí que está en dudosa si es que con el autismo o no, ciertamente con la obesidad, con muchas enfermedades inflamatorias de hipertensión, diabetes, cáncer, obesidad. Entonces, cada vez más se entiende que estas bacterias buenas son necesarias, son normales, y los fármacos antibióticos lo que hacen es quitar esas bacterias buenas. Entonces estamos en problemas cada que tomamos antibióticos innecesariamente. Sobre todo si es que las dosis no son adecuadas, si es que no existe una justificación en la infección bacteriana, ¿sí? Eso puede pasar. A veces tomamos también esta escuela de prescribir un probiótico, ¿sí? A la par que el antibiótico para evitar estas complicaciones que sí se pueden llegar a dar a mediano o a corto plazo. Nosotros siempre hacemos una balanza de riesgo versus beneficio cuando usamos cada uno de los tratamientos, y cuando sabemos que algún medicamento puede llegar a causar efectos secundarios, tenemos las maneras de disminuir estos efectos secundarios o de controlarlos. Me interesó mucho esto que dijiste al inicio, es decir, no solamente puede alterarme a mí en la microbiota intestinal, etcétera, los medicamentos de estos antibióticos, sino que pues nosotros también sacamos estos antibióticos, sus metabolitos, nosotros los utilizamos, pero también estos como residuos llegan hacia otros espacios, ¿no? Hacia el agua, hacia la tierra. ¿Y qué efectos puede llegar a tener la presencia de estos antibióticos en otros sectores de nuestro entorno? Pues es súper interesante lo que mencionas, porque ahora se habla de una sola salud. One Health en inglés es una sola salud, de que todos estamos interrelacionados, y eso es lo que cada vez vamos entendiendo, los seres humanos, los animales, las plantas, el medio ambiente. Entonces, a su vez, el dañar el medio ambiente también tiene repercusiones en la salud. Por ejemplo, si destruimos todo lo que son los árboles, etcétera, los Aedes aegypti, los mosquitos que transmiten dengue, zika, chikungunya, van subiendo cada vez más. Entonces, ahora encontramos ya reportes en Nanegalito, en bancos, cuando antes esos virus estaban mucho más abajo por el calentamiento global, etcétera. Y en el caso de la resistencia antimicrobiana, pues pasa lo que estamos comentando, que esas bacterias que normalmente viven en nuestro intestino, que no están causando daño, que están ahí tranquilas, el rato que recibimos un antibiótico innecesario se vuelven resistentes. Esos genes de resistencia los excretamos cuando hacemos popó, se van a los diferentes ríos, esos ríos irrigan todo lo que es las lechugas, los tomates, etcétera, lo que nosotros comemos. También a los animales, ¿no es cierto?, de ganaderos, de crianzas, de pollitos, cerdos, vacas, etcétera, les dan antibióticos para que estén absorbiendo más rápido sus alimentos, engorden más rápido, y económicamente pues es más rentable. Cuando nosotros comemos esos pollitos, esos cerdos, etcétera, ya tienen bacterias resistentes en sus músculos, en la carne que comemos. Entonces nosotros nos colonizamos con esas bacterias que son resistentes. Ese rato no nos causan daño, pero cuando entramos en inmunosupresión, nos da cáncer, o el del estrés también se nos bajan las defensas, o cualquier cosa que sucede, una ruptura de la piel, algún traumatismo, algo, nos infectamos con esas bacterias que ya eran resistentes, y aun cuando nosotros no recibimos antibióticos previamente, ya tenemos problemas y fallamos a los tratamientos que nos dan los médicos, y es por eso, porque todos estamos interrelacionados, y cuando recibimos un antibiótico mal dado, no solo nos afectamos a nosotros, sino a todo el ecosistema. Eso es muy diferente con respecto a los otros fármacos. Los fármacos para la epilepsia, para la hipertensión, etcétera,
no causan esto. Los antibióticos sí. Y tristemente son de venta libre, lo cual no debería ser. Ahora, a veces los papás se sienten intranquilos cuando salen de la consulta y no tienen un antibiótico en su receta y piensan que por eso los niños no se van a curar. ¿Cuáles serían los signos de alerta que tú podrías indicarles a los papás que tienen que estar pendientes en la evolución de sus niños en casa, que probablemente pueda significar que una infección viral pues ya es bacteriana? Hablemos específicamente en el caso que tenemos actualmente de infecciones respiratorias. Claro, en el caso de infecciones respiratorias, cuando se prolonga más el tiempo, por ejemplo, pasan los 7 días y en vez de disminuir el moco o la tos, va en aumento, ya está haciendo una sinusitis o una infección bacteriana sobreañadida, o pasan más de 3 días y el moco, en vez de ser más fluido y más lento, más, digamos, más transparente, se va haciendo más verdoso, más abundante, o la fiebre no se controla, sigue siendo muy alta, persistente, más de 5 días, o el estado general del paciente es malo, respira con dificultad y necesita una atención médica y probablemente hacer exámenes. Pero generalmente es cuestión de tiempo, ¿no? Si es que no tiene dificultad para respirar, si es que no vomita todo lo que come, si es que el paciente no está agitado, no se pone morado, simplemente esperar. Si la fiebre se controla, esperar, porque es un proceso que pues tiene su tiempo. Y bueno, ahora que estamos hablando de los antibióticos, yo quisiera sí terminar tal vez con un mensaje final acerca de un tema diferente, que es esto que tenemos en este momento de la influenza. ¿Sí? Porque pues no vamos a actuar en base al miedo a la influenza, sino más bien en base a una información que es correcta, que es adecuada. ¿Cómo tú como infectóloga nos recomendarías a nosotros, como papás en este caso, y como población en general, prevenir esta infección de la influenza para que no se vuelva nuevamente un problema pues a nivel global? Pues primero vacunarse. Tenemos una vacuna que no es, digamos, en cobertura, no es la mejor o la más maravillosa, porque existen otras vacunas de otros virus que tienen una protección mucho más alta, pero es lo que tenemos y hay que colocarlo. La protección va del 40 al 70% según las diferentes cepas, versus, por ejemplo, sarampión, una protección más del 95%, varicela más del 98% con 2 dosis. Es decir, la protección de influenza ciertamente no es la mejor de las vacunas, es de 40 a 70%, pero aún así previene contra las formas severas, que es lo importante, la hospitalización, la neumonía, la encefalitis, etc. Entonces hay que colocarse. Es importante recordar que en niños menores de 9 años o la primera vez que se colocan o inmunosuprimidos que tengan otras enfermedades son 2 dosis, no solamente una. En los demás es una dosis en cada temporada. La temporada aquí en Ecuador es de octubre a marzo, entonces no importa si ya se puso en enero, ya empezó la temporada y es octubre y tiene disponible la vacuna, póngase. Ya no es que tiene que esperar enero porque complete el año de que se vacunó el anterior, no. Es por cada temporada. Y pues si es que ya le dio la influenza y tiene factores de riesgo, tenemos el oseltamivir, que es un antiviral, pero tampoco es para todos. Son pacientes que están hospitalizados, pacientes que están severamente enfermos, pacientes que tienen comorbilidades, enfermedades del corazón, etc. Entonces tampoco es oseltamivir una cosa maravillosa y que le va a curar súper rápido, no. Pero se puede utilizar en ciertos casos. Y seguimos con las medidas preventivas que son tan importantes, como el lavado de manos adecuado en ciertos momentos, la utilización de mascarillas por parte de las personas que están enfermas, del uso correcto de las mascarillas, porque pues muchas veces entran a la consulta o están caminando con su mascarilla que les cubre únicamente la boca, se la retiran para toser, tosen en la mano o estornudan en la mano y luego tocan objetos, etcétera. Entonces, la salud es responsabilidad de todos, ¿sí? De forma individual, pero también la responsabilidad es colectiva y es compartida, y todos tenemos esta responsabilidad de informarnos correctamente a la comunidad y hablar con la verdad. Sí, eso es importante, sin alarmar a la población y dando consejos que son prácticos, y para eso pues te tenemos a ti y a todos nuestros especialistas que vienen a nuestro segmento de pediatría del programa. Te agradezco mucho, Adri, por tu participación. ¿Algún mensaje final que quieras dejarnos? Pues que utilicen todos los medicamentos con mucha precaución y con más razón los antibióticos, que no los adquieran de venta libre en las farmacias, sepan que todo tiene efectos adversos y siempre mientras menos mejor, y siempre la prevención va a ser lo mejor. La vacuna siempre va a ser una buena manera, una excelente manera de prevenir enfermedad y complicaciones. Listo, muchas gracias. Continuamos con Mujer 360. Lo que puedes hacer en 15 minutos. Con Credit Ágil tienes hasta $5,000 sin garante y en solo 15 minutos aprobado.
pasó? ¿Ya te dieron el crédito? Sí, en menos de lo que esperaba. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. Hola tía, ¿cómo está? Hola, mijo, bien. Te veo muy tranquila. ¿Cuál es su secreto? Fácil. Mi plata está trabajando para mí en un depósito a plazo fijo en la cooperativa Pablo Muñoz Vega. Aquí te escuchamos, te asesoramos y cuidamos tu inversión como si fuera nuestra. Entonces, sí puedo estar tranquilo. Más que tranquilo, en la Pablo no solo crece tu dinero, también crece tu confianza. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte. Y regresamos nuevamente con nuestro segmento de Economía 360 y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la gobernanza para el desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo de un país, generalmente lo asociamos con el crecimiento del PIB o del empleo, pero hoy sabemos que existe otro factor que es muy determinante y que permite que estos resultados se conviertan en un bienestar real, y este es la calidad de la gobernanza. De acuerdo a estudios sobre indicadores de gobernanza realizados por el Banco Mundial, demuestran que dimensiones como es el control de la corrupción, el Estado de Derecho, la calidad regulatoria y más, son dimensiones que están estrechamente relacionados con la capacidad que tienen los países o los gobiernos para alcanzar el desarrollo sostenible e inclusivo. El día de hoy vamos a conversar con Gustavo Ibarra. Él es un consultor político y con él vamos a explorar el por qué gobernar bien es tan importante como tener un crecimiento económico en el país. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Fer. Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, tú acabas de topar un tema muy importante, ¿no? Mucho más allá de la gestión o del gobernar bien. Sí, la gobernanza tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado, que tienen los gobiernos autónomos descentralizados o el gobierno como tal, en esa capacidad de co-creación. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de participación ciudadana, hablamos de rendición de cuentas, hablamos de transparencia, hablamos de gobierno abierto, hablamos de democracia digital. Creo que es el resultado de un gobierno 360. ¿Para qué? Para evidenciar cuáles son los factores que debe atender como tal el ejercicio de un gobierno. Entonces, mucho más allá de entender a la gestión del Estado como tal, como proveedor de servicios públicos, como un ente regulador, sí está en la capacidad que tiene para articular organizaciones, instituciones públicas, academia, creando todo un proyecto para satisfacer las necesidades de la ciudad o de la ciudadanía o el país como tal. Gus, ¿existe alguna evidencia clara en donde ya se habla de gobernanza en sí y cómo esto se relaciona con el crecimiento, con la reducción de la pobreza? Sí, tenemos algunos ejemplos interesantísimos. Creo que en nuestros países en vías de desarrollo recién estamos como alimentando estos términos nuevos que tienen que ver con la administración pública, pero países nórdicos, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, tienen como resultados importantes el mejoramiento de la calidad de vida, por ejemplo, el fortalecimiento de la democracia, mejores o efectividad en la política pública. Creo que son países que a nosotros nos enseñan a que elementos como la gobernanza, la administración pública, son importantísimos. Y mira, tú acabaste de decir un dato importantísimo y clave, como son los indicadores del Banco Mundial. Chile, por ejemplo, Argentina tiene también buenos elementos de co-creación o de participación alrededor de esta generación de un Estado o un proyecto como tal, considerando todas las visiones en la diversidad, todas las visiones de actores desde todos los sectores, desde las organizaciones sociales hasta quienes ejercen la política y el tema privado también.
Tú acabas de mencionar un tema muy importante que es la participación ciudadana. Cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando que tiene mucha relación con la participación ciudadana, pero tenemos otro lado, tenemos una realidad. Estamos hablando que también existe mucha fragmentación del tejido social. Estamos hablando que mucha población ya no tiene tanta confianza en la parte institucional, gubernamental como tal. ¿Cómo se trabajaría aquí, en este caso, hablando un poco desde la gobernanza, como para revertir este panorama que es como que ya muy común? Bueno, hay que entender, sí, la característica de nuestra Latinoamérica puede ser, o también si nos centramos a nuestro país, vivimos en un contexto polarizado, vivimos en un contexto en donde la ciudadanía se ha alejado de la política lejos del tema partidista, ¿no? Sino la política como el ejercicio de disputar lo público, como el ejercicio de aportar, buscar el bien común. Exactamente, de buscar el bien común, de evidenciar las reales necesidades, de participar, ¿para qué? Para tener mejores índices de calidad de vida. Entonces, Latinobarómetro también, cuando hace un análisis del tema latinoamericano y uno de ellos en nuestro país, dice un elemento clave: la ciudadanía ya no tiene confianza en las instituciones, ya no tiene confianza en la política, en los políticos, en las instituciones que nos ordenan como tal. Creo que el último informe dice que la gente tiene mayor confianza en las instituciones que ejercen el control, como las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional. Sin embargo, las instituciones que brindan servicios públicos no tienen tanta credibilidad. Entonces, ¿cuáles serían los retos principales? Así es. Primero, el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, hacer el uso efectivo de la silla vacía, el uso efectivo de una comisión general, por ejemplo, de la veeduría, del observatorio, pero mucho más allá, la gobernanza lo que invita es a la co-creación, como te manifestaba en el primer momento de mi intervención. Creo que los desafíos de la gobernanza están en eso, ¿no? En acercarle al ciudadano a la institución, en que también los gobernantes o los líderes se asuman como en un ejercicio de participación como tal con la ciudadanía. Así tendremos mejores políticas públicas, así tendremos mejores índices de desarrollo, bajaremos niveles de desigualdad y tendremos una efectividad en la ejecución de políticas públicas como tal. Tú nos acabas de mencionar varias herramientas que se utilizan en la democracia, porque generalmente los ciudadanos, cuando hablamos de democracia, asociamos que simplemente vamos a votar cada 4 años o según el tiempo que nos toque de votar, y hasta ahí nos limitamos a eso, pero tú nos acabas de mencionar otro tipo de herramientas. Sin embargo, la gente no conoce ese tipo de herramientas. ¿Cómo hacer para que ya estas alternativas, estas veedurías que tú nos acabas de mencionar, estas inclusive sugerencias, buzones a veces de sugerencias que tienen, por ejemplo, en el caso de los municipios como tal, como para de cierta manera empoderarse más del desarrollo de su territorio y también hacerse también corresponsable de cómo funciona la dinámica territorial? Totalmente, y tú acabas de proponer un tema importante, ¿no? El concepto de la corresponsabilidad. Cuando hablamos de corresponsabilidad, invitamos a que el ejercicio mismo de las instituciones públicas motiven o inviten a la participación. Y desde la ciudadanía, sí, también involucrarse en los temas de interés como tal. Mira, las desigualdades no solo se dan en el conurbano, sino más bien en esta lógica de conectar lo rural y lo urbano. Entonces, en las periferias. Entonces tenemos un reto importantísimo, ¿no? Consolidar a las instituciones públicas, generar confianza en las instituciones públicas, mejorar la credibilidad de nuestros líderes y una ciudadanía también interesada por participar desde lo pequeño hasta lo macro, que mira, que ahora es necesario, ¿no? En nuestro país vivimos varias crisis ahora mismo, pero si tenemos esta lógica de la corresponsabilidad, creo que podemos ir sorteando varias crisis, que ya desde la academia se analiza muchísimo este concepto de la policrisis, ¿no? Las sociedades latinoamericanas sumidas en varias crisis. Y es la misma dinámica propia de la sociedad post-pandemia, ¿no? Entonces creo que la gobernanza sí te invita a eso, a involucrarle a la ciudadanía en tu ejercicio de gestión.
Y al líder sí bajar un poco a la torre, bajar de la torre al barrio, a crear con la ciudadanía. Hacer talleres participativos como tal. Exactamente. De acuerdo, CEPAL ya menciona mucho este tema en cuanto a la importancia de la gobernanza que se da en los territorios. En función de esto, esta importancia implica que genera también transformaciones territoriales. Pero ¿cómo hacer en aquellos gobiernos subnacionales que son pequeños? ¿Cómo se les fortalece? ¿Cómo hacer para que ellos entiendan no solo la importancia, sino también que la apliquen y de esta manera evitar que cualquier crecimiento económico o ingreso económico, digámoslo así, no se concentre únicamente en las ciudades grandes como son Quito, Guayaquil y Cuenca, sino más bien que exista una mejor distribución, digámoslo así, de la riqueza, sobre todo para estas localidades que son generalmente excluidas? Sí, y la gobernanza justamente te invita a eso, ¿no? Te motiva a la distribución como tal. Si hablamos de gobiernos subnacionales, hablamos de que el ejercicio del gobierno debe ser mirar como un todo, con estas lógicas de desarrollo, ¿no? ¿En dónde está el desarrollo? En lo urbano, lo rural, la idea es conectar. Cuando hablamos de un gobierno subnacional, sí quiere decir, y más alimentado por un elemento de gobernanza, sí te invita, ¿no? Sí te invita o te motiva a que el recurso público sea orientado, pero eso te da también una visión de gobernabilidad y gobernanza como tal. Evidenciar en dónde está el ejercicio o dónde se encuentran las necesidades. La gobernanza también te invita a analizar contextos, a analizar coyunturas. Creo que el efectivo uso de una gobernanza plena está también en donde redistribuyes el recurso público, y para eso necesitamos varios mecanismos, desde la profesionalización de la administración pública, de los servidores públicos, también involucrarnos en el tema anticorrupción y la transparencia. Entonces creo que ese circuito nos va a permitir que sí, también el recurso público desde la lógica del gobierno vaya orientado a donde necesita la sociedad. Hablando ya en el contexto de Ecuador, ¿qué crees tú cuáles son las principales reformas o políticas públicas que se deberían de cambiar ya inmediatamente o que son nuestra prioridad como para poder alcanzar esa gobernanza tan deseada? Bueno, más que política pública como tal, porque la política pública ya es el resultado creo que sí necesitamos un marco normativo regulatorio. Políticas anticorrupción, por ejemplo, políticas que nos lleven, marcos normativos que nos lleven a fortalecer la democracia, marcos normativos que nos motiven a mejorar la participación ciudadana, no desde la institucionalidad, sino una participación ciudadana plena desde la gente, políticas públicas también que nos mejoren los índices de desarrollo, marcos normativos que motiven también a mejorar la calidad y la eficiencia de la administración pública, de lo público como tal, y la profesionalización de los servidores públicos como tal, ¿no? Entendiendo a la cosa pública como un ente que genera servicios públicos a la ciudadanía. Bueno, Gus, muchísimas gracias por participar, haber aceptado nuestra invitación. Y nada, solo me queda por decir que cuando hablamos de reformas de gobernanza, estamos hablando con combatir la corrupción, con fortalecer la parte gubernamental, con usar datos tanto para el diseño como para evaluación de políticas públicas. Y aquí no se trata de ideología, simplemente se trata de utilizar todas estas dimensiones correctamente adecuadas para realmente alcanzar a un verdadero desarrollo socioeconómico que tanto anhelamos como población. Muchísimas gracias nuevamente. A continuación vamos a continuar con nuestro segmento de Legal 360 con nuestro especialista Felipe Echeverría. Qué gusto, amigos, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en nuestro segmento Legal 360. El día de hoy estoy acompañado por la Magíster Cristina Chang. Ella es la directora del Centro de Arbitraje y Mediación Consenso, y ella estará el día de hoy hablando con nosotros sobre un tema muy interesante. Sí, la contratación pública y la mediación. ¿Tenemos una herramienta para negociar con el Estado? ¿Es posible negociar con el Estado?
Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy con Cristina Chang. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un gusto con todos. Sí, bueno, como ya les he contado, Cristina es directora del Centro de Arbitraje y Mediación Consenso. Ella es ingeniera en marketing y magíster en comunicación publicitaria. Ha trabajado en varias empresas como Aglomerados Cotopaxi, la Bolsa de Valores de Quito, y desde el 2011 lidera la Fundación Consensus y el Centro de Arbitraje y Mediación Consensus. Si bien es cierto, ya ha gestionado 700 mediaciones, en el año 2025 tiene un hito porque en este año ha completado 330 mediaciones, con lo cual pues, nos da una idea clara de cómo la cultura del diálogo y del consenso en el Ecuador es posible. Ahora bien, si es que vamos a entrar a analizar la contratación pública, tenemos que saber que la contratación pública, en el contexto en el que nos encontramos, está regida por los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, integridad, pero sobre todo de seguridad jurídica. Y siendo estos los principios, también nosotros nos vamos dando cuenta que también, pese a que hay todos estos principios rectores, el ámbito de la contratación pública es uno de los ámbitos de mayor complejidad y conflictividad en el Estado. Y eso nos lleva a preguntarnos si es que es posible o no negociar con el Estado y dentro de qué ámbitos podemos hacerlo. Es por ello, Cris, que la primera pregunta que quisiera hacerte dentro de este conversatorio es ¿qué relevancia toma el día de hoy la mediación frente al Sistema Nacional de Contratación Pública? Cuéntanos, Cris. Bueno, la mediación realmente ha llevado y ha crecido mucho en estos últimos 5 años más o menos para poder ser una herramienta de descongestionamiento dentro de la contratación pública cuando son sobre todo el pago de deudas entre entidades públicas y proveedores. Eso es el punto principal que se puede ver hoy en día en donde se puede llevar la mediación en contratación pública, que es uno de los temas transigibles. Perfecto. Tú nos has dado una palabra clave que es temas transigibles. Entonces, cuando nosotros hablamos que podemos negociar con el Estado, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para que podamos llevar un conflicto a mediación cuando estamos negociando con el Estado? Bueno, nosotros dentro de Consenso lo que hemos visto y los proveedores pues que se han acercado a nosotros para poder generar estas mediaciones en primer lugar es tener un contrato, generar obviamente el servicio con esta entidad pública y sobre todo tener ya muy avanzado lo que son las actas de finiquito o de entrega, ¿no es cierto? Y con esto pues obviamente ahí viene el conflicto, que es el que pues no se ha generado el pago, ya ha pasado algún tiempo considerable para poder llevar a mediación y nosotros pues encargarnos de poder generar las soluciones de pago. Muy bien, Cris. Pero bueno, sabemos que la contratación pública tiene varias fases. Hay una fase precontractual, una fase contractual y una fase de cumplimiento o ejecución del contrato. Y sabemos básicamente que en la fase precontractual es muy difícil entrar en un proceso de mediación o general porque realmente esos están reglados o limitados por lo que dice la ley de contratación pública. Sin embargo, en la fase contractual y en la fase de ejecución, nosotros sí podemos utilizar la mediación, conociendo que la mediación es un mecanismo de prevención o de gestión temprana de conflictos. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito ya en la fase contractual o en la fase de cumplimiento cuáles son los elementos de mayor conflictividad que tienen los proveedores con el Estado? Bueno, en primer lugar, generar estas actas de entrega porque por los cambios dentro de los diferentes empleados, ¿no?, que se encuentran dentro de las diferentes entidades públicas, pues a veces se queda trabado este tipo de documentos y luego generar ya las fechas de pago definitivas para que puedan recibir la plata. Eso sobre todo es lo que nosotros hemos visto, o pues ya teniendo el acta de entrega, ¿no es cierto?, ya la aceptación de la entidad pública por el contrato ya finiquitado, el servicio entregado, pues el pago ya del servicio o del saldo pues que faltaría. Excelente, Cris. Pero bueno, esto nos hace pensar que podemos negociar con el Estado, podemos mediar con el Estado, siempre y cuando se haya dado un conflicto y este conflicto no haya pasado en una fase administrativa, o también podemos negociar con el Estado ya una vez que el conflicto ha sido judicializado. Usualmente lo que podemos realizar es antes de la fase administrativa y dentro del juicio también.
La mediación es realmente una herramienta que se puede llevar en todas las fases administrativas durante el juicio y después del juicio, ¿no? Eso es algo muy interesante porque ya es algo voluntario de las partes que puedan destrabar todo el proceso dentro de las partes pues, que lo tienen. Cris, yo creo que hablando ya de conflictos con el Estado, entre proveedores, hay una fase que es muy importante que los proveedores siempre tratan de agotarla para solucionar sus conflictos, que es gestionar directamente por medio de convenios de pago. Estos convenios de pago, que son posibles según la Ley de Contratación Pública, se han visto siempre limitados o obstaculizados por diferentes cuestiones. Estos cuestionamientos puede ser que se necesita una aprobación de un informe técnico, se necesita una viabilidad o un informe jurídico, se necesita tener la partida presupuestaria por parte de la entidad contratante, pero sobre todo se necesita tener la aceptación de la máxima autoridad. Cuando nosotros vemos la posibilidad de acceder a un convenio de pago, y esta posibilidad se ve limitada, obstaculizada por los temores que tienen los servidores públicos para gestionar estos informes, ¿cómo es que la mediación nos ayuda a sobrellevar estos obstáculos que tenían las negociaciones directas y cómo hace que nuestros conflictos puedan en realidad ser resueltos en lugar de tomar estos otros caminos? Claro, bueno, nosotros dentro de la mediación lo que tenemos en primer lugar, si bien es cierto, ahí está del convenio de pago, ¿no es cierto? Pero dentro del todo caso es diferente. Dentro de la mayoría de casos lo que sí necesitamos son los informes técnicos, jurídicos y financieros para poder generar el acta. Si bien es cierto, tenemos cuantías que llegar hasta $20,000, no necesitamos lo que son la aprobación de Procuraduría y si bien es cierto, después de ese valor, tenemos que nosotros ya dentro de las instancias donde generamos las actas de mediación, la lectura y aprobación, se le invita a la Procuraduría para que pues si hay algún tipo de observación se pueda ver y pues eso no nos ha pasado, ¿no? Pero sí tenemos, obviamente la ley es muy clara que dice que a partir de los $20,000 tenemos que llamar a Procuraduría para que puedan acompañar a la entidad pública y pues llevar todo el proceso ok. Qué interesante que es esto, porque la participación de la Procuraduría muchas veces o ayuda a solucionar el conflicto o también obstaculiza que lo podamos resolver. Y muchas veces los contratistas no confían o no han acudido a la mediación precisamente por las dificultades que tienen para que la Procuraduría conozca con profundidad sus casos, para que entre a resolver sus casos. Pero hay muchas veces también que los mismos funcionarios públicos, pese a que está la Procuraduría General del Estado, no dan cabida a la mediación o no quieren hacer sus informes o no quieren gestionar estos informes, no porque no haya la viabilidad, sino por los temores que tienen con Contraloría. Entonces, la Procuraduría y la Contraloría se vuelven ejes importantes dentro de la mediación. ¿Cómo tú ves que la participación de la Procuraduría General del Estado es positiva para solucionar estos conflictos de más de $20,000? ¿Y cómo eso también ayuda a que los funcionarios públicos tengan esa tranquilidad de luego no ser observados por Contraloría? Claro, bueno, ahorita pues Procuraduría ha sido muy claro que ellos teniendo los casos, ya sea por deudas, ¿no es cierto? Sobre todo, ellos ya no le intervienen porque necesitamos de estos informes. Quedaría cubierto toda la parte ya de la Procuraduría y Contraloría porque se están emitiendo todos estos informes para poder generar los pagos. Y pues obviamente la ley de arbitraje y mediación también es muy clara y su reglamento, el reglamento de la ley de arbitraje y mediación, pues explica que las entidades públicas pueden mediar, entonces no hay ninguna traba o pues que no pueden decir que no hay competencia, ¿no? ¿Pero es necesario que llamen a la Contraloría o que un delegado de la Contraloría esté presente en la mediación? No es necesario, no es necesario. ¿Y no has tenido el caso de que alguien haya participado directamente de Contraloría? No, todo lo que hemos hecho nosotros es obviamente de acuerdo a la cuantía y luego se genera la invitación a Procuraduría. Contraloría no lo hemos hecho, no ha habido necesidad realmente de llamar a Contraloría porque no hemos visto tampoco dentro del contrato algo extraño que se tenga que llamar entre las partes, ¿no? Entonces sí se hace un análisis de los casos para que puedan entrar en mediación, que no hayan pues vacíos, ¿no es cierto?, que queden pues en contra de cualquiera de las dos partes, que eso es lo que uno menos quiere, y como centro de arbitraje y mediación nosotros somos terceros y neutrales. Perfecto. Ahora, hemos hablado de
los alcances que tiene la mediación dentro de los contratos públicos, dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, también hay personas que se preguntarán, en general, ¿puedo negociar, puedo mediar con el Estado? ¿Qué asuntos son los que tú nos has dicho que son transigibles? ¿Hasta dónde llegan los alcances de la mediación en las negociaciones que nosotros podemos emprender con el Estado? Claro, bueno, sí podemos negociar con el Estado, sí es una vía mucho más fácil que la vía ordinaria, ya sea por juicios administrativos, contenciosos, ¿no es cierto?, que existe todo esto. Y pues el usuario puede negociar con el Estado siempre y cuando tenga un contrato de servicios que se estén cumpliendo. Ya, en ese sentido también hablamos de que quien negocia o quien media es la máxima autoridad o sus delegados. ¿Cuáles tú crees que son las principales dificultades que tienes para tratar los conflictos por parte de las instituciones públicas en cuanto ya se ha suscitado estos eventos? Bueno, la verdad, más que conflictos, realmente ha sido una organización de agendas porque sabemos que pues, los servidores públicos a veces tienen mucho trabajo, ¿no? Entonces, hasta llegar dentro de lo que es ya una organización de confirmación de fechas para poder entregar los diferentes documentos que se requiere dentro de la mediación. De ahí, pues no hemos visto nosotros en los casos mayor traba con los servidores públicos. Alguno que otro pues puede tener una diferente opinión dentro de cómo se puede hacer el pago, sobre todo, y es lo único que hemos tenido. Ya. Y dentro de la mediación, ¿hay alguna manera también de subsanar problemas de legalidad en los contratos? Muchas veces los contratos públicos se gestionan y lamentablemente no se cumplen ciertos requisitos, se omiten ciertas cláusulas contractuales, hay cosas que no están estipuladas. Entonces, ¿qué alcances tiene ya sobre todo el contrato, sobre toda la relación jurídica que tienen los proveedores con el Estado? ¿Qué alcance tiene la mediación, Cris? Bueno, la mediación puede ayudar mucho también dentro de lo que es la generación y solucionar trabas dentro del contrato, si es que tal vez hayan adendums que generar, pero necesitan un tercero que les ayude a poner todo correcto, sugerir obviamente soluciones mucho más proactivas dentro de la problemática que se encuentra y sobre todo si es que hay la apertura de solucionar, pues la mediación siempre va a estar presente. Perfecto, Cris. Cris, se nos ha hecho corto bastante el tiempo, pero es importante saber que la mediación hoy por hoy es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que nos permite resolver de forma ágil y efectiva nuestras controversias. Que la mediación tiene como efecto tener un acta que tiene la calidad de sentencia ejecutorada, basada en calidad de cosa juzgada y que es de cumplimiento obligatorio. Cuando hago toda esta referencia frente al sistema de contratación pública, ¿estos alcances también tiene la mediación? ¿Cuál es la obligatoriedad de las autoridades de cumplir estas actas? Sí, o sea, la obligatoriedad es inmediata. Ni bien pues firmamos las actas, tanto las partes como el mediador, mediador o mediadora encargada, pues realmente ya el cumplimiento se tiene que entregar, ya sea con fechas a cumplir, ¿no es cierto?, o los montos dentro de la negociación que se dé, pues tiene que generarse tanto el pago de montos en las fechas que se dé. Bueno, Cris, como te dije, el tiempo nos quedó un poquito corto. Quisiera que para despedirnos les dejes un mensaje a todos nuestros televidentes, a esos proveedores del Estado que actualmente tienen conflictos en el cumplimiento de sus contratos. ¿Qué les puedes decir a ellos para que esto pueda resolverse de manera ágil y rápida? Claro, bueno, que la mediación siempre va a estar ahí, ¿no es cierto?, con las puertas abiertas para poderles ayudar de la mejor manera a tener una solución con el Estado a través de un documento legal. Qué gusto, Cris. Muchas gracias a nuestros televidentes. Hemos tenido un segmento muy especial en Legal 360 hablando de la contratación pública y la mediación. De mi parte, solo decirles que estamos muy gustosos de haber podido compartir este año con ustedes, que esperamos que el año 2026 sea de lo mejor para todos ustedes y que con los tips que les podemos dar aquí en Legal 360, pues sigan ustedes protegiendo y haciendo que se reconozcan sus derechos. Un gusto con todos y ya nos vemos hasta la próxima. En un mundo donde los valientes cambian el destino, donde los héroes... A ver, tranquilos. Aquí nadie va a volar, pero sí vamos a comer pizza, mucha pizza. El héroe eres tú, el héroe eres tú, en el Pizza Day el héroe eres tú. Un héroe que no vuela, que no dispara rayos, a este le encanta la pizza y ama ayudar. El héroe eres tú, el héroe eres tú, en el Pizza Day el héroe eres tú.
Este 11 y 18 de diciembre, tu familiar de pepperoni o jamón a solo $5. Toda la utilidad recaudada será destinada a fundaciones amigas. Nuestra meta, 60,000 pizzas. Ayudas a niños, comes riquísimo, tienes los mejores ingredientes. Pepperoni ya está en la lista y tu pizza familiar a solo $5. En este Pizza Day el poder está en tus manos. A veces, ser héroe es solo elegir un sabor, compartir un momento y sumarte a algo bonito. Pizza Day, el héroe eres tú. Papa John's, porque te mereces lo mejor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.